por el lugar en que estamos. Vamos a hablar sobre el sufrimiento, misterio de amor y fecundidad de los santos. Recordemos que Santa Bernardita era una niña enferma, o sea, la primera enferma que entra a la gruta es Santa Bernardita. Podemos hacernos una pregunta: ¿la sanó la Virgen? Sí. ¿La sanó de su asma? ¿La sanó de la dificultad que tenía en los huesos? ¿La sanó después cuando entró al convento? Al contrario, padece mucho más y tiene un cáncer en la rodilla que le toma todos los huesos. Sin embargo, aquí hay un misterio muy importante que podríamos decir, y quería yo que iluminara todo lo que voy a tratar de explicarles. La escogida de la Virgen para abrir la fuente de agua milagrosa que sanaría a millones de personas, tanto de alma o de cuerpo, pero muchísimos milagros corporales, ella no es sanada. Sin embargo, la que la Virgen le permite continuar su sufrimiento corporal es a la misma que le pide que abra la fuente, que al día siguiente va a empezar a hacer el primer milagro. Solamente contemplando esta realidad nos damos cuenta que el sufrimiento tiene un gran misterio, es como una perla escondida y que su lógica nos trasciende. Para nosotros la lógica hubiese sido que la Virgen sanara a Bernardita, la mandara a abrir la fuente y ella fuera el testimonio de lo que sucede cuando se toma el agua, ¿verdad? Esa es nuestra lógica. Pero en la lógica del reino no es así. Santa Bernardita, las manos que abren esta fuente milagrosa donde muchos vendrán del mundo entero, de todas las naciones, a buscar la sanación corporal principalmente o espiritual. Es una niña enferma que permanece enferma y que muere enferma. Nuestra Señora le promete a Santa Bernardita algo muy hermoso. Tú no vas a ser feliz aquí en la tierra, pero yo te haré feliz en el cielo. Y con esta frase está dando toda una teología sobre el sufrimiento. La verdadera felicidad no se alcanza en su totalidad aquí en la tierra, ni la verdadera felicidad es tener el cuerpo sano. La verdadera felicidad es tener el alma sana, el alma pura. Y eso es lo que enseña, permitiendo que Bernardita siempre esté enferma y nunca la sana a ella. Pero podemos remontarnos, esto no es una historia de Santa Bernardita, esto es el Evangelio. Jesús sanó a muchísimos enfermos. Los evangelios no pueden contener todos los que él sanó. Algunos no sanó. Pero Jesús, que hizo tantos milagros, que multiplicó el pan, él no transforma las piedras en pan para sí mismo. Él no se evita ningún dolor. Él no usa su poder divino para hacer los milagros para él. Él utiliza su poder divino para hacer milagros ¿para quién? Para los demás. Es poquito lo que hace aquí la Virgen con Bernardita. A ella no la sana, pero ella tiene que abrir la fuente de agua que va a sanar a muchos. Por lo tanto, el sufrimiento es un misterio. Tenemos que partir de ahí. Es un misterio de amor, pero a la vez, según cómo se asuma, es un misterio de fecundidad, o sea, que da vida. Y esto lo vemos claramente en la vida de los santos. De manera particular lo estamos viendo en la vida de Bernardita. Para ella el sufrimiento era necesario para poder alcanzar lo que la Virgen le pedía, que era lograr
la salvación de los pecadores. San Pablo nos dice en la carta a los Colosenses: suplo en mi carne. Esto es muy importante. Suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es muy lindo esta frase tan sencilla, tiene una teología profundísima sobre la cooperación de nuestro sufrimiento con el sufrimiento redentor de Cristo. Suplo en mi carne, puede decir, podemos traducirlo, suplo en mi cuerpo lo que falta a las tribulaciones de Cristo. ¿Quiere decir que la cruz fue incompleta? ¿Quiere decir que algo le faltó al sacrificio de Cristo? No. Lo que quiere decir es que el cuerpo místico de Cristo sigue vivo hasta el fin de los tiempos, y los sufrimientos de su cuerpo místico, que es la iglesia, continúan en todas sus formas. Entonces San Pablo dice: yo llevo en mi cuerpo y suplo en mi cuerpo lo que están sufriendo mis hermanos y mis hermanas, que son parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto lo vamos a ver en todos los santos, pero San Pablo entendió perfectamente la teología del sufrimiento. Y con esto San Pablo nos quiere revelar a nosotros, como Bernardita también, que el sufrimiento es un misterio poderoso. Para la cultura moderna, el sufrimiento es algo que hay que evitar a toda causa. Y es verdad que no vamos a decir: a ver, me voy a poner a media calle para que me atropelle un carro y entonces yo lo ofrezco. No. El sufrimiento es un don de Dios que se nos permite abrazar. Y como lo abracemos, entonces tiene un gran valor. Es un tesoro escondido dentro de la economía de la gracia de la iglesia. Esto tal vez lo podemos pensar con nuestro pensamiento económico, ¿no? Alguien te dona una donación anónima y te la mete en tu cuenta de banco. Pues es un tesoro que vino de forma anónima, escondida. Pero es un tesoro verdadero, es una economía verdadera que está en tu cuenta, ¿no? O a lo mejor no es anónima. A lo mejor te la dio un amigo, una amiga, un hermano, una hermana. Quiere decir que esa hermana, ese hermano, ese amigo o esta persona anónima renunció a algo suyo para dártelo a ti. Y eso que te dio a ti se convierte en un tesoro para ti. Pues así es en la economía del sufrimiento. Si yo ofrezco mis sufrimientos, el nombre que ellos tengan, es como que yo le deposito a la cuenta del banco del cielo, que sabemos que la Virgen es la tesorera de las gracias. O sea, ella es la tesorera del banco celestial, que no es como el banco de aquí. Pero todos los sufrimientos ofrecidos, los sacrificios, las penitencias, todo el sacrificio de servir, de estar cansado y seguir siguiendo, todo lo que nosotros ofrecemos, la Virgen lo recoge y lo va poniendo en una cuenta en el banco del cielo. Y después ella, ¿a quién se lo da? A quien más lo necesite. Por eso es que le llamamos a todo lo que se ofrece, se llama méritos. O sea, los méritos no es porque seamos la gran cosa, sino porque lo hemos obtenido a través de nuestras penitencias, sacrificios, sufrimientos, oraciones, y se las hemos puesto, todos los que nos hemos consagrado a la Virgen, se las ponemos en la mano a la Virgen para que ella después vaya y diga: ah, mira, aquella necesita más, aquella necesita más amor, aquella necesita más paz. Pues todos los méritos que han recogido el cuerpo místico se pone en la vaca común, como me dijeron ayer, en la vaca común. ¿Y qué pasa en el cielo?
Nosotros decimos que se vive aquí en la tierra como se vive en el cielo. Pues si leemos los Hechos de los Apóstoles, todos vivían con un fondo común. De ahí es donde viene el voto de pobreza de los religiosos, que tenemos solo una cuenta y todo sale de ahí. Todo sale de ahí y todo entra ahí y nadie es dueño de nada, sino todo el instituto. Viene de ahí, de los Hechos de los Apóstoles. Pues en el cielo tampoco nadie tiene cuentas personales. En el cielo todos los méritos que aquí en la tierra la iglesia militante obtiene, en el cielo van a un fondo común que la Virgen distribuye esas gracias a quien más lo necesite. Cuando descubrimos esto, hermanos, el valor del sufrimiento, se nos abren los ojos al sentido redentor del sufrimiento. Nosotros entendemos el sentido redentor del sufrimiento de Cristo, ayer entendimos un poquito más el sentido corredentor de Nuestra Señora, pero dice San Pablo que todos somos corredentores. ¿Qué quiere decir eso? Que gracias al sí de la Virgen de participar en el sacrificio de su Hijo, ella nos abrió la puerta para que la iglesia, todos somos la iglesia, podamos también ofrecer nuestras ausencias, lo que no puedo hacer, lo que sí puedo hacer, los sacrificios, todo lo podamos ofrecer gracias porque hubo una criatura que ya lo pudo hacer. Tenemos que descubrir este valor salvífico del sufrimiento porque, hermanos, cuánto sufrimiento es desperdiciado. Cuando nosotros sufrimos quejándonos, no se te quita el dolor, ¿verdad? Se te alivia el sufrimiento. En realidad, hasta humanamente se te empeora, porque cuando te quejas, te estresas. Pero cuando aceptas y ofreces, te llenas de paz. Ahora, un sacrificio o un sufrimiento para tener un valor salvífico tiene que ser ofrecido y vivido en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu de nuestra Madre. Solo así el sufrimiento tendrá un gran poder. El sufrimiento tiene poder. A ver, ¿por qué decimos que hay que exaltar la cruz? Porque la cruz tiene poder. Y si oíamos las oraciones de la misa de ayer, tiene poder para sanar, para liberar, tiene poder para expulsar demonios, para expulsar los males. La cruz tiene tanto poder. Pero la cruz no solamente como objeto, es la cruz que llevamos todos en nuestra vida. Tiene poder. Es una fuente de gracia, de amor, de vida, de fecundidad. Y además nos hace participar de una manera única y singular en los planes que Dios tiene para la humanidad. Juan Pablo II entendió esto mucho. Por eso cuando él, así como hizo el World Youth Day, el primero que hizo antes de World Youth Day fue el Día Mundial de los Enfermos, y lo hacía el 11 de febrero. Y él entendía tan perfectamente el poder del sufrimiento desde joven. Él dice sobre su propia vocación, siendo jovencito, ¿no? Dice, le debo mi vocación al altar de los miles de mártires de mi patria. Miren qué bello, él estaba consciente que el haber recibido su vocación fue el fruto del sufrimiento de muchos que ni siquiera tal vez conocían. Y eso siempre tenemos que tener en cuenta, hermanos. El hecho que nosotros conocemos al Señor, que vivimos en Él, que nos hemos acercado a Dios, que tal vez algunos estuvieron lejos y volvieron a Él, no crean que aquí no hay participación del sufrimiento de alguien. Sí, la iniciativa es divina, pero el Señor lo pudo hacer porque alguien estaba ofreciendo directamente por ti, o alguien estaba ofreciendo por la conversión de alguna mujer que esté lejos de Dios, o de un hombre que esté lejos de Dios.
Y tal vez ese hombre, esa mujer, son algunos de ustedes o nosotros. Detrás de cada vocación, detrás de cada persona que está con Dios, está alguien que rezó y que ofreció por esa alma. ¿Cuándo las vamos a conocer? Si es que no las conocimos, porque algunas sí conocen, dice, mi abuelita rezó todos los días el rosario para que yo me pueda acercar a Dios. Bueno, ya sabes que es tu abuelita, el alma víctima de tu conversión. Pero algunas veces no, y lo vamos a conocer ¿a dónde? Cuando muramos y lleguemos al cielo. Ahí el Señor nos va a presentar quién ganó méritos para nuestra conversión. Como cuando nos muramos, si hemos ofrecido sacrificio, vamos a conocer a quién se le aplicó ese sufrimiento, los méritos de ese sufrimiento. Es algo hermoso, es la comunión de los santos. En Juan Pablo II, que conocía el poder del dolor, desde los 9 años este niño empieza a sufrir. Desde los 9 años pierde a su madre. A los 16 pierde a su único hermano, que lo pierde, que también yo beatificaría al hermano. ¿Por qué muere el hermano de Juan Pablo? Era médico y había una plaga terrible y nadie quería tratar, ir al hospital a tratar a los enfermos. Y él dice, yo soy médico y para esto me hice médico. Por ir al hospital y tratar a los médicos se contagia y muere de contagio. Ya en el cielo es un mártir. A los 20 años pierde a su padre. Ya no tiene familia aquí en la tierra. Muy pocos de nosotros podemos decir que no tenemos a nadie aquí en la tierra. Él sí lo pudo decir. Y así toda su vida viene la invasión nazi, ver a sus compañeros morir. O sea, lo que se puede hablar del sufrimiento de Juan Pablo, pero él lo resume. Él resume su entendimiento y resume su experiencia de un sufrimiento ofrecido, su experiencia personal que madura, el sufrimiento madura, el amor es madurado en la cruz, el sufrimiento abrazado madura, el sufrimiento rechazado te retrasa tu carne. Hay que entenderlo. Y no tiene que ser una gran cruz. Tal vez un hermano, una hermana te dice algo que no te gustó que te dijeran o te llama la atención. Si tú no aceptas eso con amor, en vez de, no solamente es que no abrazaste la cruz, es que retrocediste en el avance que ya habías logrado. Cada acto de rechazo a la gracia es un retroceder en nuestra carne. Pero Juan Pablo escribe la carta apostólica Salvificis Doloris, que quiere decir el redentor, el dolor, el poder redentor del sufrimiento humano. No tiene desperdicio, yo les pido que la lean. Qué belleza, porque es el fruto, ya él es papa, es el fruto de todo lo que él ha vivido y todo lo que él ha comprendido sobre el sufrimiento. Y se empieza por decir, el tema del sufrimiento es el que más el ser humano se cuestiona. Y es verdad, hasta para pelearnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Y cómo voy a creer en Dios? Si es un Dios tan bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿No se lo han dicho así mucha gente? Es el típico argumento. ¿Cómo yo voy a creer en un Dios bueno que permite el sufrimiento? Pero es que es un Dios bueno que Él mismo sufrió. Porque el sufrimiento no es deseo de Dios, el sufrimiento es causa del pecado, personal o social. Porque esos son los dos pecados que nos afectan. Entonces cuando yo le digo, no, pero es que ese mismo Dios nos amó tanto que Él mismo asumió el sufrimiento. O sea, Él no es que Él está viendo el sufrimiento a larga distancia con binoculares, Él lo sufrió en su propio cuerpo. Pero Él dice, todo el ser humano se pregunta sobre el sufrimiento, tarde o temprano, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué hay que sufrir tanto? Dice, no hay respuesta excepto el misterio de la iniquidad.
cuando el demonio entra a través del pecado de nuestros primeros padres, desordenó todo. El sufrimiento no era parte de la creación, el sufrimiento es fruto del pecado. Dice, pero sin embargo, el sufrimiento es inseparable ahora de la vida humana. Levante la mano aquí quien nunca en su vida ha tenido, aunque sea un poco chiquito, un sufrimiento. Por lo tanto, aquí mismo ya podemos deducir que el sufrimiento es una realidad humana, no es una realidad cristiana, es una realidad humana. Los ateos sufren, los ateos se enferman, los judíos también, los musulmanes también, los de la nueva era también, hasta los brujos se enferman, por mucho que se echen cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sufrimiento está inseparable de la existencia humana y va atravesando la historia como la cruz. La atraviesa de forma vertical y la atraviesa de forma horizontal. Toda la humanidad está marcada por el sello de la cruz y nunca podremos quitarlo. Y tampoco nos lo podemos quitar ni queremos quitarlo, porque por su cruz hemos sido salvados. Dice, en realidad es propio de la condición humana sufrir, porque nuestra condición está afectada por el pecado. Y no solamente nuestra condición, está afectada toda la vida, está afectada la sociedad, está afectada la mentalidad, está afectada la política, la economía, cualquier dimensión que tenga que ver con la vida humana está afectada por el pecado. ¿Quién inventó el comunismo, por ejemplo? No lo inventó Dios. Lo inventó el demonio a través de unos secuaces. Podemos dar nombres, Lenin, Marx, y seguimos hasta nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Quién inventó el nazismo? Una de las cosas más terribles que ha pasado en la historia de nuestro último siglo, junto con el comunismo. ¿Quién lo inventó? Un hombre, además de demente, un hombre con un deseo tan grande de poder y de transformar lo que él llamaba la raza. Y hay que destruir la raza. O sea, se dan cuenta que el sufrimiento nos va y cada día va cambiando de nombre. Siempre tiene un hijo al final, pero va cambiando de nombre, porque el sufrimiento, como les dije, como la cruz, nos va marcando la historia de manera transversal, o sea, horizontal y vertical. Y nos toca en cualquier área. Algunos es enfermedad corporal. ¿Cuántos sufren hoy por sus hijos? ¿Cuántos sufren por las pérdidas de seres queridos de manera inesperada? ¿Cuántos sufren por la guerra? ¿Cuántos sufren enviando a sus hijos a otros países para darles una vida mejor? ¿Cuántos sufren por colapsos económicos? Denle el nombre que quieran, porque el sufrimiento tiene muchas facetas. Ahora, la pasión de Cristo asume el sufrimiento. Hermanos, nosotros estamos acostumbrados a hacer esto. Lo decimos muy fácil. Dios se hizo hombre y asumió el sufrimiento. Solo piensen que el sufrimiento no es una realidad divina, el sufrimiento es una realidad humana. Y Él libremente acepta sufrir por nosotros. ¿Tenía que hacerlo? No. Podría haber dicho, Señor, Padre, ¿por qué no lo salvamos de otra forma? Aniquila todo y volvamos a hacer un Edén. Había muchas estrategias, pero tenía que salvarnos, siendo Dios, de la única manera que podía romper lo que nos había separado de Dios, la desobediencia.
Y por eso dice San Pablo que obedeció hasta la muerte y una muerte de cruz. Tenía que asumir todos nuestros pecados en su cuerpo, por eso su cuerpo fue tan golpeado, tan desfigurado, porque es la realidad del pecado en nosotros. Cuando vemos el rostro desfigurado, se lo pueden imaginar, entre Isaías 53 y leen los evangelios, el rostro desfigurado de Cristo. ¿Por qué se permite desfigurar el rostro? El hombre más bello de los hombres, ¿verdad? Como dice el Salmo. Porque nos está enseñando la desfiguración de nuestras almas cuando tenemos pecado. ¿Por qué se permite todo su cuerpo lacerar? Porque nos demos cuenta o no, el pecado afecta no solamente el alma, afecta todas las dimensiones de la persona. El pecado afecta nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro discernir. Una mente que está no totalmente purificada del pecado no sabe pensar bien, no tiene orden en su pensamiento. Afecta nuestra personalidad, como lo hizo con Bernardita de la dulzura de la Virgen, ¿verdad? Dice, no, es que esa persona es pesada. ¿Es el plan de Dios que la persona sea pesada? ¿Es una hija o hijo de Dios nacido para ser pesado o pesada? Entonces quiere decir que el pecado, ya sea del orgullo, de la vanidad o de la ira, el cual sea las raíces que les hablaba el otro día, se le manifiestan en su personalidad como pesadez. Hay personas que no saludan, ¿verdad? ¿Ustedes creen que eso es ser hijo de Dios? Es un problema en nuestra personalidad, que nos hemos dejado manejar por las raíces del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que les hablaba ayer en el Via Crucis, el Señor tiene que romper las raíces del pecado y con nuestras manos, como lo hizo, la Virgen podría haber abierto la fuente, pero dijo, no, la fuente la tiene que abrir Bernardita, porque la cooperación de ella va a ser importante para el bien de sus hermanos. Pues nosotros tenemos que, nosotras, entrar en el lodo nuestro y arrancar la raíz y la hierba y llenarnos de lodo y todo lo que le pasa a Bernardita, para que se arranque de nosotros todo lo que se opone al amor. Todo lo que se opone al amor. Porque hay mucho en nosotros que nos creemos que amamos y no estamos amando. Hay mucho en nuestra forma de ser que no manifiesta el amor de Dios y de la Virgen. Así es que el pecado la enfermedad o el sufrimiento va a tocar el área corporal, o el área espiritual, o el área emocional, o el área mental, o el área de pensamiento, razonamiento, cualquier área humana, externa o interna. La pasión de Cristo, como ayer les hablamos, que redimir es comprar, ¿verdad? Comprar lo que te robaron o comprar lo que perdiste. Pues Jesús, como hablamos ayer, nos compra a un altísimo precio. Y en el momento que Él muere en la cruz, es un acontecimiento decisivo y determinante en la historia de la humanidad. En el momento que esa cruz, no solamente Él es crucificado, eso hay que meditarlo. Por eso saben los santos por qué se santificaban, porque diariamente contemplaban el misterio de la cruz. Porque solo si contemplamos el misterio del sufrimiento de Cristo, entenderemos nuestros propios sufrimientos. A la luz de la cruz de Cristo se van a ver como astillitas. Me decía un sacerdote encargado de un sector que acabo de Graciano, encargado de los hermanos o no sé de cuál sector. Me decía, madre, ¿sabe qué me pasa a mí? Cuando yo vengo al Lourdes con todos los problemas de mi parroquia, de mi diócesis, con todo, y yo vengo así cargado con mi mente así, mi corazón así, vengo bravo por esto, vengo con estos problemas, que estoy defendiendo la teología, que estoy defendiendo, y cuando me paro aquí y empiezo a ver las camillas y empiezo a ver las sillas de ruedas,
me doy cuenta que todo lo que yo traigo es una astillita de la cruz de Cristo. Que no es una cruz, es una astillita. Es parte de la cruz, pero es una astillita. Uno de los problemas que yo me encuentro, hermano, es que fácil usamos la palabra cruz. Y es lo más sagrado después de la Eucaristía. No habría Eucaristía sin la cruz, porque ahí Jesús donó su cuerpo y su sangre. Lo que yo les pueda contar, pero no voy a abusar tiempo, de cómo se usa el nombre cruz. Ay, madre, rece por mí que estoy cargando una cruz terrible. Para mí una cruz terrible es un hijo con cáncer, un esposo con cáncer, una madre con cáncer, perdiste tu casa, estás en la calle con tus hijos pequeños. O sea, hay tantas cosas muy grandes en este mundo. Y cuando le digo, ¿qué te pasó? No, es que fíjese que mis compañeros de trabajo no les gusta que yo ponga a la Virgen, entonces me miran mal. Eso es un privilegio, eso no es cruz. Bienaventurado eres si eres perseguido por la causa de Cristo. Y eso le llaman cruz. Entonces, cuando nosotros le llamamos cruz a las pequeñas dificultades, nos vamos debilitando en nuestra capacidad de abrazar la cruz cuando de verdad nos toque. Es un acontecimiento decisivo. Todos aquí, creo, han ido a Tierra Santa, o la mayoría, ¿verdad? Y todos nosotros pasamos por el Calvario y nos metemos arrodilladitos a tocar el hueco donde metieron la cruz. Hermanos, no estuvimos ahí, pero yo cada vez que meto la mano digo, Dios mío, qué momento cuando esa cruz la levantaron y ¡clac! Claro, el que está padeciendo el clic es el Señor, pero la cruz entró adentro de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Nuestros corazones. Que entró a romper las raíces del pecado, porque las raíces están bajo la superficie, ¿no? Ustedes se imaginan el sonido de aquella cruz cuando la cruz cae sobre aquella piedra y la cruz de nuestro Señor ha entrado y penetrado no solamente la tierra sino la historia. Es algo poderoso meter la mano, ¿verdad? Pensar que ahí estuvo la cruz del Señor y que yo estoy tocando ese lugar donde la misericordia de Dios venció nuestro pecado, venció nuestro mal, donde su amor venció todo el mal de la humanidad. Por eso Juan Pablo decía que el sufrimiento del Dios hecho hombre nos revela a nosotros un nuevo significado del sufrimiento. Sí, no hay tiempo para ello, pero hay otra charla que yo tengo, el significado del sufrimiento en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el sufrimiento, en resumen, pero está más extendida en mi charla, en resumen era una maldición. Si tú sufrías por algo, estabas maldito. Por eso es el hecho de que si una mujer tenía una hemorragia, ¿qué le hacían a esa mujer? Fuera del pueblo, a vivir ahí en las piedras, en las montañas. Si alguien le daba lepra, fuera del pueblo. Y así hay toda una enumeración. A quien padeciera algo, fuera del pueblo. En vez del pueblo, cuidarlo. Alguien quedaba inválido. Si no había quien tuviera un acto de caridad, como el hombre, para llevarlo. Por eso yo admiro a esos 4 hombres que le hicieron el hoyo a la casa de Pedro. Pedro no seguro que no estaba contento, pero le hicieron el hoyo. Esos 4 hombres mostraron el amor, porque el amor es creativo y si no podemos entrar por la puerta, pues hagamos un hoyo en el techo, pero lo lanzamos así al paralítico para que Jesús lo sane. Y Jesús, al ver tanto amor, hace un doble milagro. Primero le perdona los pecados, después le quita la parálisis.
Pero, hermano, fíjense que el ciego de Bethsaida, 38 años, ahí en la piscina, esperando que alguien lo meta cuando el agua da vuelta, y nadie se fijó en él. ¿Por qué? Porque el enfermo, el que no era funcionable, estamos peor ahora, pero el que no era funcionable es descartable. Esa es la mentalidad del mundo de hoy. Atención con ello. ¿Cuál es el nuevo significado del Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento Dios se hace hombre y desde que nace empieza a estar marcado por el sufrimiento. Por lo tanto, espérate, si Dios asume el sufrimiento, ya el sufrimiento tiene que tener otro significado. Ya el sufrimiento tiene que tener otro poder. Ya el sufrimiento tiene que abrirnos los ojos a otra luz. Y por eso es que solo el que contempla la luz de Cristo contempla de verdad los significados de todas las verdades del reino de los cielos. Este significado, el ser humano ha querido entenderlo toda la vida, porque toda la geografía, todas las naciones, todas las razas, todos los pueblos, todas las lenguas y naciones estamos marcados por la cruz. ¿Qué es lo que yo decía tanto en el año de la pandemia? Decía, hermanos, cuando hablaba, pues como estamos transmitiendo en vivo, todo el mundo estaba oyendo, decía, estamos siendo tocados por una cruz universal. No hay un solo pueblo que no esté en lockdown, no hay un solo pueblo que no pueda salir, no hay un solo pueblo que no tenga su iglesia cerrada. Por primera vez en la historia nosotros conocimos un hecho nunca antes vivido, porque cuando había una peste era en Europa, era en no sé dónde, pero en el mundo entero la cruz nos marcó de manera universal y yo creo que tiene un sentido que hay que seguir interpretando. ¿Qué nos quiso decir el Señor? Jesús abraza la cruz para salvarnos. Por lo tanto, ¿cuál es el significado de la cruz? Es el medio de poder dar al amor una gran fecundidad. Dar mi vida para que otros la tengan. Ese es el nuevo significado del sufrimiento. Ofrecer mi dolor para que otro sea aliviado. Claro que requiere mucho amor, porque la gente dice, es que si lo ofrezco no se me quita. No, mira, no se te va a quitar si no lo ofreces o si lo ofreces, porque estamos en las manos de Dios. Pero si lo ofreces, por lo menos mientras te dure, tú estás salvando almas. Tú estás adquiriendo gracias para los demás. Pero mira nuestra mentalidad negociante. Si yo lo ofrezco, entonces el Señor no me va a sanar. No, hermanos, ¿cuántos sufrimientos ofrecemos a diario? Y nos despertamos al día siguiente para volver a sufrir otros. Pero la cosa es ofrecerlos, no evitarlos. ¿Quién puede evitar el sufrimiento? No estoy hablando de loco, que te vayas tú de loca y a querer sufrir. ¿Quién puede evitar el dolor? Nadie. A ver, ¿qué ibas a ver, amadita, que se iba a caer hoy en el baño? ¿Quería caerse? No. Nadie puede evitar el dolor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abrazarlo y ofrecerlo y vivirlo y seguir viviendo con la misma esperanza con que lo vivió Cristo y lo vivió su madre. Por eso es que San Pablo, que entendía tanto el poder de la cruz, es el que nos describe tan maravillosamente. Dice, ¿qué misterio encierra el poder de la cruz? Pero el poder de la cruz y ese misterio, hermano, no es accesible a todo el mundo.
Por eso hay que pedirle al Señor, Señor, revélame el misterio de la cruz, revélame el misterio de mi dolor, revélame por qué estás permitiendo esta situación, porque esta situación tiene como fruto una vida. El dolor, el Señor no permite el dolor por dolor. Él no fue a la cruz para decir, déjame sufrir por esto, vamos a sufrir, a pagar. No, sí vas a pagar, pero para comprarlos. Entonces el sufrimiento siempre tiene una meta, y la meta es la vida. El sufrimiento de Cristo tuvo una meta, salvarnos. ¿Y cuál fue la palabra última? La resurrección. Minimiza eso lo que dolió. Ay, porque, hermanos, la verdad que cada cosa que hay que oír. Bueno, hermano, usted sabe, como él sabía que él iba a resucitar, le dolió menos. No se asusten porque me lo han dicho grupos católicos, ¿ah? Dile, bueno, no, mijita, un misterio no minimiza al otro, se complementa. Él tenía que sufrir el alto más grado de sufrimiento, porque el amor más alto es el amor más puro, y el que es más puro sufre más. Por eso el amor de la Virgen también es inenarrable, porque entre más puro es el corazón, más puro es el dolor, y más alto, más heroico. Por eso es que San Pablo dice que para los judíos que viven pidiendo señales, el pueblo de las señales, y Dios pasó haciéndole señales a los judíos. Era una locura la cruz. Para los griegos, los sabios, la cruz era antítesis de sabiduría. Dice él, pero nosotros predicamos a Cristo. Y a Cristo crucificado. Hermanos, si nosotros solo predicamos a un Cristo resucitado, claro que somos testigos de Cristo resucitado, pero para hablar de la resurrección hay que hablar de su muerte, porque si no se hubiera muerto, ¿de qué resucitó? Entonces esos paren de sufrir, que hace tiempo que yo no hablaba de los pares que sufrieron. Hablan del Cristo del domingo. Pero ¿cuál es la grandeza del domingo de resurrección? La grandeza del domingo de resurrección es que Cristo sufrió plenamente el dolor de la cruz. Y fíjense hasta dónde llega. Porque Él no se tenía que dejar las llagas al glorificar su cuerpo. Y se deja las llagas. Él no quiere que nos olvidemos que aunque Él ha resucitado y aunque Él ahora está glorioso, aquí están las llagas. Por eso le dice a Santo Tomás que yo le quitaría el santo en ese día. Por eso le dice a Tomás, tócala. Por eso los que creían que era un fantasma, ¿qué le dice? Los fantasmas, cuando no tienen cuerpo, tóquenme las llagas. Porque está diciéndole, yo soy el mismo de hace 3 días, yo soy el mismo que fue a la cruz y dio la vida por ustedes, pero porque he resucitado, he conquistado lo máximo del pecado, que es la muerte. Por lo tanto, hermanos, para nosotros la cruz no puede ser locura, la cruz no puede ser evitada, ni tampoco para los gentiles era necedad. Hay estos que están hablando de la crucifixión y de Cristo crucificado. No, para nosotros no es necedad, para nosotros dice San Pablo que es la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios. Para los sencillos de corazón, para los que tienen expectaciones terrenas, para los que se permiten iluminar su limitado entendimiento con la luz de la cruz, nuestro sufrimiento, hermano, tiene fuerza. Y a veces nos sentimos
Y San Pablo lo dijo, entre más nos sentimos que el templo va desmoronándose, ¿qué pasa? El templo interior se va fortaleciendo. Cuando nosotros estamos sufriendo, que sea, el sufrimiento que sea, vamos experimentando, si dejamos una gran fuerza interior, a veces incomprensible. A veces decimos, ¿cómo esa persona que está sufriendo tanto tiene esta mirada, tiene esta paz, tiene esta fortaleza para llevar su cruz? Porque para nosotros, dice San Pablo, que la cruz es la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios y la manifestación más poderosa de la potencia del amor y del amor hasta el extremo. Y solo el amor tiene poder de dar vida. Solo el amor crea. Santa Clara de Asís decía que el amor que no puede sufrir no es digno de llamarse amor. Y esto es muy importante para nuestra cultura. Un amor, ay, yo la amo tanto. Ah, mira, y si tiene un accidente y se queda paralítica, te vas a quedar al lado de ella. Ay, no me la ponga tan difícil. No, yo no te la estoy poniendo difícil, te estoy trayendo realidades que pueden pasar. O te puede pasar a ti. Que pierdas el trabajo y tengan que pasar bastante aprieto, vaca flaca, súper flaca, hílica. ¿Vas a seguir amándolo igual? Porque el amor se va a probar de verdad en los momentos difíciles. Por eso dice, no es digno de llamarse amor, porque el amor es una palabra sagrada. Jesús conquista el mal con el bien y conquista el pecado por su obediencia en la cruz. Conquista la muerte resucitando y volviendo a la vida, y conquista todo el mal de la humanidad simplemente amando, y amándonos hasta el extremo. Por eso él diría en Juan 15 que no hay amor más grande. No se compliquen en buscar cuál es el amor más grande. ¿Cuál es el sacrificio más grande que yo voy a hacer, Señor, para ofrecerte? No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Después va a ir creciendo, ¿no? Porque después dice que hasta por los enemigos. Empieza por los amigos porque ya por lo menos entraste en el primer escalón. No hay amor más grande que el que da la vida por otros, punto. Y por eso el propósito de nuestra vida se ha manifestado en una semana, aquí en Lourdes, ayudando como cirineo a Jesús, que ayer llevábamos antier la reliquia, pero cada vez que están sirviendo a un enfermo, ustedes son cirineos de la cruz de Cristo, de la cruz que está presente en el cuerpo místico de Cristo. Cada vez que tú le das de comer a uno que no tiene que comer, cada vez que tú consuelas a uno que llora, cada vez que tú visitas a un enfermo que nadie le visita, cada vez que hacemos una obra de misericordia, nosotros somos cirineos de la cruz de Cristo manifestada en su cuerpo místico. Por eso es que Madre Teresa, Santa Madre Teresa decía, ¿quieres amar? Eso le decía siempre a las hermanas que querían entrar, ¿verdad? ¿Quieres amar? Pues que te duela. Porque si no te duele, no estás amando. Y hermanos, el amor nos tiene que doler. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor me tiene que hacer morirme a mí mismo, a mí misma de tal forma. Y ese morirme a mí mismo es el grano de trigo que muere, que cae, pero que da vida. Y para terminar, por eso le dije que va a ser en dos clases. Para terminar, quiero decirles una cosa. El amor verdadero siempre estará dispuesto a donarse. Porque lo que hemos recibido gratuitamente de Cristo en la cruz
tenemos que donarlo gratuitamente. Y quiero decirles algo, empieza por tu ambiente, empieza por tu hogar, empieza por los tuyos, pero no se queda ahí. Este es otro error que cometemos los cristianos. Mi primera misión es mi familia, tu primera. Sí, empieza con los tuyos, con tus amigos, después con los que no son tan amigos, después incluso a tus enemigos. O sea, el verdadero amor no es exclusivista. Un amor exclusivista es un amor egoísta y por lo tanto dejó de ser amor. Se llamó posesión. Y ya Jesús fue tan claro, es que Jesús es tan claro, lo que hay que leer el Evangelio. Si amas a los que te aman, eso lo hacen los paganos. Empieza por amar a los que te aman, pero si solo los amas a ellos, no representa mi amor. Jesús no amó solo a los ellos, porque entonces no hubiera amado a nadie. Por eso San Pablo dice, nos amó aún cuando éramos sus enemigos, cuando lo estábamos crucificando. El verdadero amor está dispuesto a donarse, aunque conlleve sufrimiento y sacrificio, a donarse a los demás. Esto los santos lo entendieron muy bien y lo entendió Bernardita. Lo entendió Bernardita cuando ella se sabe no sanada, ni que la Virgen intenta sanarla, porque al decirle, no te prometo hacerte feliz aquí en la tierra, sino en el cielo ya, capítulo cerrado. Aquí en la tierra vas a sufrir siempre, porque tu misión es ser alma víctima por los pecadores. Mañana hablaremos de las almas víctimas del sufrimiento de los santos. Pero es a los niños de Fátima, que les dijo en la primera aparición, pues para los que no saben ser catequistas, que les dijo en la primera aparición, ¿estáis dispuestos a sufrir todo lo que Jesús les envíe por la conversión de los pecadores? Fíjense qué saludo. ¿Y qué hicieron esos tres niñitos? Sí. Dieron un pasito adelante, los tres juntitos, y dijeron, sí, queremos. ¿Qué significa eso? Esos niños supieron ser almas víctimas por la conversión de los pecadores. Porque ¿saben qué, hermanos? El sufrimiento más grande del corazón de Cristo y del corazón de la Madre son los que están lejos de Él. Esos son a los que le llamamos los pecadores. Los que están lejos de Él, por lo tanto, están lejos de la vida de la gracia. Y el sufrimiento tiene gran poder para alcanzar la conversión del mundo. No lo desperdiciemos con tonteras, no lo desperdiciemos poniéndonos bravos. Bueno, al principio te pones un poquito bravo, 5 minutos que te dure, pero hay que entregárselo al Señor para que ese sufrimiento dé vida de salvación a muchos. Amén.